Hechos capítulo 6, versículo 8 hasta el final del capítulo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites de no solamente alabar canciones a través de la adoración a ti, pero gracias que podemos también ofrecerte maneras tangibles de cómo tú has estado obrando en nuestra vida. Gracias por la provisión tuya que hemos visto constantemente esta semana. Gracias por el cuidado que has tenido de nosotros a medida que ha pasado esta semana. Agradecemos que ahora nos das este momento de abrir la palabra tuya y escuchar tu voz. Rogamos que el Espíritu Santo, así como obró en la vida de Esteban, al hablar tu palabra con poder, podamos esta mañana escuchar tu voz claramente. Permite que seamos hacedores de la palabra tuya y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Háblanos como iglesia, enséñanos lo que tu voluntad es en cuanto a nuestra vida y lo que deseas hacer a través de tu iglesia y a través de nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. ¿Qué distingue a un discípulo, un verdadero seguidor de Cristo? Es una buena pregunta para pensar. ¿Qué distingue a un discípulo, un verdadero seguidor de Cristo? ¿Qué características posee un seguidor de Cristo? Y hoy día sabemos que la gente es muy religiosa. La gente va a la iglesia los domingos. Es más, vivimos en una área en los Estados Unidos donde es bastante religiosa. Y es muchas veces difícil determinar quién realmente es un seguidor de Cristo y quién no lo es. Algunos, cuando les preguntas si son seguidores de Cristo o son cristianos, dicen: soy cristiano, pero no tan cristiano. No sé qué significa eso, pero lo dicen. Y algunos que son comprometidos, que son cristianos comprometidos, se les refiere como fanáticos. Entonces tenemos ese tipo de ideas en cuanto a qué es un discípulo, es un seguidor de Cristo. En la Biblia podemos encontrar que la palabra discípulo se refiere a un seguidor de Jesús. Así de sencillo, un aprendiz. Y es muy interesante que la palabra discípulo en el Nuevo Testamento se encuentra más común para referirse al seguidor de Jesús o el cristiano que la palabra cristiano. Es más, en el libro de Hechos podemos encontrar que aparece por lo menos unas 26 veces, pero a través del Nuevo Testamento 233 veces la palabra discípulo. Y cuando estudio la Escritura me doy cuenta que hay varios niveles de seguidores o de discípulos, especialmente cuando miramos los evangelios y cómo seguían al Señor. Quiero brevemente describir lo que puedo observar en la Escritura en cuanto a niveles de discípulos, seguidores de Jesús. Otra vez, esa palabra no es una palabra técnica, no es una palabra teológica, es una palabra que viene de la vida de ese entonces. Cuando una persona decidía seguir a un maestro, esa persona iba tras esa persona a aprender lo que le iba a enseñar. Y debemos de entender qué significa. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cómo se puede ver la diferencia de seguidores. Hay 4 niveles que puedo observar en los evangelios. Primero es los seguidores o discípulos nominales. Esas son las personas de nombre solamente. Eso lo encontramos en la Escritura. Encontramos en el libro de Lucas.
Ahí van a estar las citas, no tenemos tiempo para mirar las citas, pero usted puede tomarlas y mirar si eso es cierto o no. Estos discípulos nominales eran generalmente bastante curiosos, seguían por curiosidad, lo encontramos en Lucas 6:17. Además, en Juan capítulo 6 encontramos que estos seguidores de nombre lo seguían al Señor porque hacía milagros. Este tipo de persona está buscando lo sensacional y lo material, especialmente en este caso en Juan 6 encontramos que están buscando que se les dé de comer. Además, podemos mirar que este tipo de seguidores nominales realmente no creían en el Señor. No creían en Él como Señor y Salvador. Y además, cuando el Señor les llamó a ya comprometerse y a seguirle comprometidos, ¿sabe lo que sucedió? El Señor habló en Juan 6 bastante fuerte a la gente que le seguía, porque había multitud siguiéndole, como es el caso de una persona como él, que era nuevo en esta área, pero a la vez también era un nuevo maestro. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Le voy a leer este versículo solamente. Juan 6:66 dice que desde ese momento, muchos de sus discípulos y muchos de sus seguidores volvieron atrás y ya no andaban con él. Estas personas que eran simplemente seguidores de nombre, eventualmente cuando les llamó el Señor al compromiso, dijeron, no, yo no sigo esto. Y le dejaron de seguir. Es el primero. El segundo tipo de discípulos que puedo mirar en la Escritura son los que están convencidos. Están convencidos de que el Señor tiene algo para darles, que es realmente quien dice que es. Son personas que aparentemente cuando uno los ve, dice, ellos son cristianos, son seguidores del Señor. Lo encontramos en Juan 8, 30 al 47. Mire, tome tiempo y léalo en casa ese texto. Es fascinante, me encanta el capítulo 8 de San Juan. Porque lo que el Señor les dice a estas personas es muy interesante. Este tipo de personas aparentemente creen, escuchen el mensaje y dicen, yo creo. Pero una vez más, no permanecen en la verdad de Dios. No permanecen en la palabra, quiere decir no obedecen la verdad de Dios. Y necesitan ellos conocer la verdad. Es más, el Señor les dice, si ustedes conocen la verdad, les hará libre. Y notamos que estas personas no han creído. Y es más, hay una conversación bastante fuerte en Juan 8 que el Señor tiene con este tipo de personas. Y es muy claro que el Señor termina diciéndoles a ellos, a este tipo de seguidores, que no son de Dios porque no le escuchan. Usted puede pensar, ¿hay ese tipo hoy día de seguidores? Claro, hay personas que de nombre son personas que dicen yo sigo a Jesús, hay personas que también dicen sí, estoy convencido que Cristo es quien dice que es, pero no han creído y además no están obedeciendo la verdad. El tercer tipo de seguidores que veo discípulos son los comprometidos. Y eso lo podemos mirar en los discípulos, los 12 discípulos. Ellos realmente siguieron al Señor, dejaron todo para seguirle a Él. Son discípulos comprometidos. Eran personas que también buscaban aprender de Él y fueron enseñados por Él. Y es muy obvio que también ellos llegaron a creer en el Señor como su Salvador. Es más, el que llega a hacer esa confesión de fe en público y realmente lo que los demás también creían es Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro que hemos mirado en el libro de Hechos cómo está ayudando a la iglesia. Él también está, el primero que fue la confesión de fe en Cristo. El Señor le dice, ¿quiénes piensa la gente que soy yo? Y todo el mundo da su opinión, ¿cierto? Algunos dicen que eres un profeta, que eres Juan el Bautista. Y Pedro, ¿qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Él llega a creer quién es Cristo. Este tipo de discípulo es el que ha creído en su Señor, en Cristo como su Señor y su Salvador. Y estos que son comprometidos son los que eventualmente llegan a ser los líderes de la iglesia que han madurado, crecido y están llevando, como miramos ahora en el libro de Hechos, están llevando a cabo la misión de Dios. Todos ellos fueron enviados para llevar el mensaje y todos ellos dieron su vida por el Señor. Este tipo de discípulo que está comprometido, que ha creído en el Señor, son también los que han aprendido a amar como el Señor dice. En Juan 13, 34 y 35, Él les dice,
la gente va a ver que ustedes son mis seguidores. Sí, muestran amor. Estos son los que muestran amor unos a otros. Son los que también dependen del Señor, como Él lo enseñó en Juan 15:7. Nos dice que enseña el Señor sobre cómo permanecer en Él. Si permanecen en mí, van a dar fruto. Esos son los que dependen del Señor y también viven una vida de fe. Y por eso es muy interesante en el libro de Hechos, cuando llegamos al capítulo 11, por primera vez se les dice a los seguidores de Jesús cristianitos. Y ese era iba a haber todo un sermón sobre eso, pero les llaman cristianitos porque miraban a Cristo en ellos, una reproducción. Y eso es esencialmente lo que es un discípulo, un seguidor comprometido. Empieza a mostrar a Cristo en todo lugar donde está. Y empiezan también a reproducirse a sí mismos en otras personas, porque comparten el Evangelio, la gente cree y empiezan ellos a discipularlos y ellos llegan a imitar también. Es lógico, eso es lo que el Señor hizo. Discipuló a 12 para que esos 12 también llevaran el mensaje y discipularan a otros. Y esos que fueron y creyeron también deben de seguirlo haciendo. Y eso es para nosotros hoy día también. El llamado nuestro es ser ese tipo de discípulo, un seguidor de Cristo que está comprometido con el Señor, que llega, crece, vive en dependencia, que muestra amor a otros y eventualmente su vida también se reproduce en la vida de otros. Ahora, en esta mañana queremos mirar en forma biográfica la vida de Esteban. ¿Cómo Esteban modela el ser un discípulo comprometido al Señor? ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos de Esteban. ¿Fue elegido para qué? Para servir, ¿qué cosa? Las mesas. Y usted dice, wow, este hombre que estaba sirviendo mesas, es un ejemplo también de un discípulo fiel, sí. Y vamos a dedicar dos semanas más también para hablar. Primero, la semana que viene, vamos a hablar sobre el sermón que él da. Es un sermón increíble sobre la historia de Israel que les presenta a los líderes religiosos. Y la semana siguiente hablaremos de cómo él es el primer cristiano que recibe su corona de la vida. La Escritura dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué hace Esteban? Hasta la muerte es fiel, da su vida, muere y es el primer cristiano que obtiene su corona. Pero hoy queremos mirar desde este ángulo, queremos mirar cómo es Esteban en cuanto a seguidor del Señor. Primero, miremos en el versículo 5 de Hechos 6. Mire lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Que Esteban era ¿qué? Varón lleno de fe. Esteban era un seguidor de Cristo que caminaba por fe. Y en esencia es esto, una persona que conoce a Cristo va a caminar por la fe. Hay dos maneras de vivir la vida. Podemos vivirla ¿cómo? Por la vista, por lo material, por lo que vemos, o podemos vivir por fe. Y encontramos que Esteban era una de esas personas. Esa fe, no solamente que vivir por fe, pero la fidelidad a Dios. Y eso caracterizaba a Esteban, era una persona fiel a Dios. Y eso comienza cuando nosotros conocemos a Cristo. Si usted ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene ya la fe. Tiene fe que Dios le ha dado para vivir la vida cristiana. Ahora, esa fe tiene que mantenerse y esa fe tiene que seguir creciendo. De esa manera usted va a poder depender de Dios. Y ese era Esteban, era un hombre que había creído en el Señor como su Señor y Salvador. Era una persona que se había arraigado en el Señor y dependía del Señor para todo. Como dijo San Pablo, el que vive ahora, dice, vive por la fe en el Hijo de Dios. Si tú eres creyente ya, tú ya has recibido a Cristo, esa debe de ser tu vida. Ser una persona que vive por fe. Y si eres un creyente ya, un seguidor del Señor, hay que seguir desarrollando esa relación de dependencia en Él. Eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es lo que Esteban nos muestra. Segundo, miramos que Esteban también era un seguidor de Jesús que vivía controlado por el Espíritu Santo. Encontramos en el capítulo 6, versículo 5, cuando lo seleccionan, ¿se acuerdan qué dice? Busquen a varones ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y se dice de Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Versículo 10, si usted va al 10 del capítulo 6 en que estamos, dice esto: no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
El Espíritu Santo que él estaba hablando a estos hombres no podían resistirle. Versículo 55 dice también, Esteban, lleno del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de esto, ¿se acuerdan? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Básicamente lo que dijimos es esto. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada por el Espíritu Santo. Y una persona controlada por el Espíritu Santo va a producir fruto, y ese fruto se ve en el carácter de la persona. Y muy claro lo miramos en algunos textos la semana pasada en Gálatas 5:22, ¿recuerdan? Y 23. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y autocontrol. Y Pablo es claro. Y esto dice, esto no tiene ley, no es controlable, es algo que Dios hace en la vida de nosotros. Y por otro lado, miramos también la semana pasada cómo es lo opuesto, no ser controlado por el Espíritu. Se manifiesta en nuestra vida, en nuestro carácter, también cuando no vivimos llenos del Espíritu Santo. Se va a mirar en la manera de vivir la vida. Aquí encontramos que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ese es un seguidor del Señor. Un seguidor del Señor va a ser dirigido, va a ser lleno por el Espíritu Santo. Y la pregunta para nosotros en forma de aplicación es, ¿somos nosotros esa persona? Estamos viviendo una vida llena del Espíritu. Estamos siendo controlados por Él a una manera diariamente. En tercer lugar, miramos que Esteban, también en el versículo 8, mira lo que dice de él. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un seguidor de Jesús es uno que está controlado por la gracia y por el poder de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es lleno de gracia? En Lucas 2 encontramos cuando el Señor iba creciendo. Hay una descripción de Él. Y lo que podemos mirar aquí es la manera en que Esteban es la manera que Cristo es también o fue. Muy interesante, ¿verdad? Porque un discípulo es ¿qué? ¿Imita a quién? Su maestro, a su Señor. Y Esteban está imitando a su Señor. Para nosotros el llamado es igual. ¿A quiénes vamos a imitar? Al Señor. Vamos a vivir como discípulos de Él, pero vamos a imitarle. Y mire, dice acerca del Señor que Él crecía. En Lucas 2:40, lo puede usted buscar después, pero dice que crecía en la gracia. Crecía en la gracia de Dios. Y eso es muy importante. La gracia es el favor o la bondad de Dios que se miraba en la vida de Esteban. No solamente había experimentado la gracia de Dios al conocerle, pero esa gracia se sigue manifestando, sigue creciendo en la vida y se puede ver. En otras palabras, si usted ve a una persona que es creyente, va a mirar que esa persona muestra la gracia que ha recibido de Dios. ¿Sí está claro? Perdón, me pasó algo aquí en la garganta, me hace cosquillita. Pero bueno, lo que le decía es que la gracia de Dios se puede ver en la persona. El favor de Dios está en esa persona. Y eso lo miramos en la vida de Esteban. ¿Qué es lo opuesto de la gracia? ¿Usted sabe qué es lo opuesto de la gracia? La autosuficiencia. Es cuando yo pienso que yo puedo hacerlo. Eso es lo opuesto de la gracia. Cuando yo soy autosuficiente y yo pienso que yo puedo hacerlo todo, la gente va a ver eso. Va a ver la autosuficiencia. Oh, tú lo puedes hacer todo. Pero no ve la gracia de Dios. Y Esteban, miramos aquí, que es lleno de la gracia de Dios. Segundo, vea también que dice, era un hombre lleno de poder. ¿Qué está hablando de poder? ¿Es un poder externo? No, es un poder interno. Tenía la llenura del Espíritu Santo, la gracia de Dios en su vida, y además tenía el poder del Espíritu Santo que le controlaba. Y es más, el poder o la demostración de ese poder se ve en los prodigios y señales que él hacía. Es muy interesante porque prodigios y señales en la Biblia, por lo menos en el libro de Hechos, encontramos, eso corresponde a los apóstoles solamente. ¿Y sabe qué sucede? Dios está dando esto a Esteban. ¿Se acuerda? Servidor de mesas. Ahora el Señor lo está usando con el mismo poder de los apóstoles. Es increíble eso. Y eso no se debe a que él tenía algo especial, sino que él era un hombre que era lleno de fe, controlado por el Espíritu Santo, controlado por la gracia de Dios y dependiendo de Él para recibir ese poder. Aquí está un servidor que servía con gracia y poder. Y sabe, la gracia y el poder van juntos.
Un hombre con poder, pero sin gracia, se vuelve orgulloso. Un hombre con gracia tiene ese poder y no puede ser resistido. Eso es lo importante de mirar aquí, que porque la gracia de Dios estaba en su vida, era evidente. El poder que manifestaba era el poder de Dios y eso le mantenía a él en ese balance de no buscar la autosuficiencia ni el beneficio personal. Y usted dice, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo tener favor y gracia de Dios? ¿Hay algún secreto? ¿Qué hizo Esteban? Obviamente no nos dice el texto, cómo lo hizo, pero creo esto. Entre más tiempo usted pasa con su maestro, más va a ser como el maestro. ¿Están de acuerdo? Cuando uno pasa con... Yo enseñé por más de 12 años y mis estudiantes empezaron a aprender, a medida que el año iba, empiezan a aprender lo que, como yo soy, si yo digo unos chistes, empiezan a los mismos chistes. Si yo les pongo apodo, ellos ponen apodo, ¿sí? O si yo me gusta leer, ellos también les gusta leer. A medida que pasa el tiempo, encontraba que mis estudiantes me imitaban más a mí. Pero dedicábamos 6 horas al día. Oh, gracias, hermano. Muy amable. Igual nosotros. Mientras más tiempo pasemos con el Señor, ¿qué va a suceder? Más seremos como Él. Ok, pastor, entiendo eso. ¿Cómo lo hago? No es muy difícil, pero cuesta. Y es dedicando tiempo con Él cada día. ¿Cuánto tiempo? Esta mañana hablábamos con los hombres acerca de esto. En las prioridades que tenemos, la prioridad número 1 en nuestra vida es el Señor. Amar al Señor nuestro Dios. Y para eso necesitamos que en la prioridad de nuestro horario, Él tenga el primer lugar. ¿Cuánto tiempo? Eso depende de usted. Si no está acostumbrado a dedicar ese tiempo con el Señor, va a comenzar quizás con poco de tiempo. Pero eventualmente usted va a querer pasar más tiempo con el Señor. Y quiero decirles que para mí ese tiempo es quizás mejor que... No quiero decirles que no me deleito en los domingos, pero estar aquí al frente no es... me encanta, no es mi tiempo favorito. Mi tiempo favorito es mi tiempo con el Señor cada mañana. Ese no puedo dárselo a nadie y es un momento muy especial con Él. Es un tiempo que es dedicado a Él y obviamente es todo el día, pero ese tiempo designado solamente para Él, para conocerle a Él a través de su palabra y dedicar ese tiempo a Él es muy especial. Para mí eso es lo mejor. Eso es lo que yo quiero cada mañana. Esa es la manera que vamos a empezar a crecer y a tener ese favor de Dios y esa gracia de Dios. Sin eso no podemos hacerlo. Y creo que Esteban tenía ese tipo de comunión. Lo vamos a ver más adelante cómo se manifiesta. Y en esta mañana la pregunta para nosotros es, ¿se caracteriza tu vida por el crecimiento en la gracia y en el poder de Dios? ¿Estás creciendo en tu fe? Piensa en un momento, ¿estoy creciendo en mi fe? ¿Cómo va ese crecimiento? ¿Es evidente a otras personas que estás creciendo en tu fe? ¿Es evidente de que tienes el favor de Dios? ¿Puede verlo la gente? ¿Puede ver ese poder de Dios manifestado a través de tu vida? Esteban era un seguidor que mostraba estas virtudes. Número 4, Esteban también, mire qué importante esto, era un seguidor del Señor que era irreprensible. Esa palabra irreprensible quizás es un poquito arcaica, pero significa que no hay nada en la vida de que alguien pudiera decirle, estás mal. No quiere decir que era perfecto, es obvio, no que dice eso, pero una persona que vivía en comunión con el Señor y en obediencia, Él va a mostrar de su vida que es irreprensible. Nadie puede acercarse y decirle, oye, esto que estoy viendo en tu vida es algo que está mal en contra de Dios. No. Esteban era un hombre irreprensible. Y usted dice, bueno, ¿será posible eso? Para nosotros, claro. Recuerde, ese mismo Espíritu Santo que tenía Esteban, ¿cierto? Ese mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Versículo 10, miren lo que dice. Pero no podían resistir, mira esto.
está hablando con líderes religiosos, capacitados, expertos en la Biblia, si podemos decirlo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No es elocuencia, era el Espíritu Santo orando en su vida. Y estas personas con las que él está hablando eran posiblemente personas con las que él había crecido. Estos eran judíos que habían nacido en otro lugar y hablaban el idioma griego y habían venido de vuelta a Israel y tomaron parte de la sinagoga y de la religión judía. Y ahora ellos sin duda conocieron cuando Esteban conoció al Señor. Esteban no tenía, si acaso, unos 3 años de ser creyente. Y este hombre empezó a mostrar su fe poderosamente. Y estas personas con las que él está hablando ahora no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Eso es ser irreprensible, que no hay nada en su vida que pudieran decirle que él no estaba haciendo delante del Señor. Y es muy posible que Esteban, parte de lo que él estaba hablando a ellos era acerca de Cristo como Mesías. Los judíos no creían eso. Es más, recuerden, ellos habían desechado al Señor. Y es muy probable que Esteban estaba hablándoles del Señor, de las Escrituras, cómo mostraban que era el Cristo, y ellos no querían aceptarlo. Y ellos no querían cambiar su religión. Esa era la idea de ese entonces. No podemos cambiar nuestras tradiciones, no podemos hacerlo. Y parte de lo que ellos llegan a estar convencidos es de que Esteban quiere cambiar su religión. Y van a oponerse a él y van a hacer algunas cosas que son engañosas. Ahora, quiero decirle, muy importante que entendamos esto. Los judíos defendían la religión. Y ellos pensaban que la religión era la respuesta. La religión judía era la respuesta. Y lo que arguye a Esteban es que la relación con Cristo con el Mesías, es realmente la verdadera, si podemos decir, la religión. Y es muy importante cuando nosotros hablamos con las personas que mostremos que no estamos hablando de religión, estamos hablando de creer en el Señor como Salvador, como el enviado de Dios, que perdona nuestros pecados, que nos da una nueva vida en Él y podemos ahora seguirle a Él. Y en versículos 11 al 14, en este capítulo 6, encontramos que las acusaciones que le hacían a Él eran falsas. En otras palabras, Él era irreprensible y lo que estaban diciendo acerca de Él no era verdad. Y mire lo que estaban hablando. Le acusaban de por lo menos 3 cosas. Uno es que Él estaba cambiando las costumbres de Moisés. Dicen, habla palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso es lo que le están acusando. Eso no era cierto, pero esa era la acusación. Segundo, estaban también acusándole que destruiría el templo. Y se pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y ese cargo que están diciendo de él merecía la muerte. Ahora, si ustedes los que ya conocen un poco la Escritura, ¿recuerdan algo similar de lo que acusaban al Señor? ¿De qué acusaban? Eventualmente, ¿de qué acusaron al Señor? ¿Se acuerdan? Decían lo mismo. Él dice que va a destruir el templo y lo va a reconstruir. Y eso no fue lo que el Señor enseñó. Él dijo, se va a ser destruido proféticamente y no va a caer ninguna piedra. Y dijo también acerca de su cuerpo, el templo será destruido y será levantado. Y ellos le dijeron, oh, sí, va a destruir el templo, lo va a construir. Lo acusaron de él también a eso. Le acusaron también de no cumplir la ley, igual que a Esteban. Y el Señor dijo, yo no he venido para quitar la ley, yo he venido para cumplir la ley. Pero esas eran las acusaciones. Todas las acusaciones que hicieron contra Esteban fueron las mismas acusaciones del Señor, que hicieron contra el Señor. Y eso no creo que fue sorpresa para Esteban. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo en Mateo 5, 10 a 12 que todos los que fueran sus seguidores iban a pasar por lo mismo. Si persiguieron a mí, les van a perseguir a ustedes. Así que están listos.
Eso es el costo de seguir al Señor. Si nosotros queremos seguir al Señor, va a costarnos algo, ¿cierto? Quizás no nos va a costar persecución, puede ser, pero quizás no, pero el costo de seguir a Cristo no es nada, es algo y cuesta. Y eso es lo que sucede con Esteban. ¿Sabe qué? A pesar de todo esto, el corazón de estas personas tan duro, rechazan la verdad de Dios y van a hacer todo lo posible de no dejar que otros reciban la verdad de Dios. Y ellos lo van a hacer. Y lo van a hacer también incitando, provocando con emociones fuertes a la gente. Si usted recuerda, cuando el Señor fue presentado ante Pilato, ante Herodes, ¿qué pasó? ¿Quiénes incitaron a la gente? ¿Se acuerdan todos los seguidores de Jesús? Eran multitudes siguiéndole. Y en ese momento esas multitudes ya no estaban ahí. Estaban las multitudes que cuando escucharon a los líderes religiosos decir, crucifíquenle. Ellos también dijeron que, sí, crucifíquenle. Las emociones, cuando se llevan a ese extremo y se incitan, va a llevar a eso. Y si no lo cree, espere el día de Thanksgiving o el día antes, lo que llaman Black Friday. ¿Verdad? La gente va corriendo a pelearse por una televisión y después la va a dar en Navidad y diciéndole, mira lo que te di para Navidad. ¿Verdad? Que me peleé con la gente para que tú tuvieras una tele. Es como irónico. El tiempo de Navidad pelea para darle a alguien algo y mostrar amor cuando no mostró amor. Es lo que estamos mirando esto, ¿cierto? Esto es lo que estamos diciendo, que el corazón duro va a incitar a las personas a las emociones y eso va a dejar que las personas lleven a cabo lo que ellos quieran. Hoy día, cuando escuchamos de Esteban, muy irreprensible, muchas veces nosotros decimos, yo no creo que yo pueda ser irreprensible. Pero algunos lo ponen de diferente manera. Y quizás aún yo no sé si ustedes anteriormente miraron una calcomanía en los carros que decía, I'm not perfect, I'm forgiven. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Yo he sido perdonado, no soy perfecto, fui perdonado. ¿Sabe qué quiere decir esa calcomanía? Yo quiero pecar, así es que no me culpen, pero Dios ya me perdonó. Esa es la idea, realmente. Muchas veces usamos las excusas nuestras para decir, yo no soy perfecto, para hacer lo que nosotros queremos. Pero esto no es ser irreprensible. Aquí no pone excusa acerca de Esteban. Esteban es un hombre irreprensible. El mundo lo sabe, lo sabía que él estaba viviendo delante de Dios y delante de otros, así como lo hacía en su vida privada. Y era un hombre irreprensible, lleno del Espíritu Santo, que nadie podía corregir y ni culpar de nada. En cuarto lugar, era un seguidor que tenía íntima comunión con Dios. Eso ya lo he mencionado, quizás en alguna forma. Pero mira lo que dice. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, versículo 15, mira lo que dice. Al fijar los ojos en él, ¿qué pasa? Hay una frase muy extraña. ¿Qué dice? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué quiere decir eso? La gente no miraba ángeles. En ese entonces no se parecían constantemente. ¿Qué es la idea del texto? Creo que esta idea tiene que ver con lo que ellos entendían, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 34, cuando Moisés subía a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando él bajaba de la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Irradiaba la presencia de Dios de tal manera que la gente ni siquiera quería verle. Y Moisés tenía que ponerse un velo para ocultar la presencia de Dios. Era tan poderosa la presencia de Dios en Moisés que tuvo que taparse. Lo que esta gente está viendo en Esteban es la presencia de Dios. Y están mirando a este Esteban, que es un hombre fiel a Dios, y miran como un ángel. Usted dice, wow, eso sería suficiente para que se conviertan, ¿verdad? No va a suceder eso. Ya les dije el fin de la historia. Pero no sucede eso. Pero es importante entender que Esteban tenía esa comunión con Dios. Este seguidor de Jesús mostraba en su semblante su comunión con él, era evidente.
Y mire, cuando tenemos comunión con Dios, no hay necesidad que lo digamos a nadie. ¿Sabe cómo lo podemos ver? Nuestra vida lo va a mostrar. Eso lo va a ver. La manera de hablar, de expresar, de vivir la vida, la gente lo va a ver. Tú tienes algo que yo veo diferente en ti. ¿Qué es? Ay, es que soy muy bueno. No, decimos, wow, quiero contarte lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Por qué mi vida es diferente? Porque esa relación con el Señor no es automático. Eso no sucede. Usted conoce a Cristo y usted ya es un hombre maduro o mujer madura. No, no sucede esto. Y quiero decir, en ese entonces ser un seguidor del Señor es más difícil que hoy día. No tenían los recursos que nosotros tenemos hoy día. Usted va a la librería cristiana y hay cientos y miles de libros y Biblias. Y usted puede, si usted quiere crecer en el Señor, usted puede hacerlo, no hay problema. En ese entonces no era eso. En ese entonces tenían solamente en el templo o en las sinagogas las escrituras y era el Antiguo Testamento y sin embargo tenían comunión con el Señor. Así es que es posible, claro, pero no es automático. Necesitamos nosotros tener ese tiempo con la palabra del Señor, que Él nos hable, que Él nos diga lo que nosotros necesitamos aprender y a la vez tener esa comunión con Él por medio de la oración para poder tener ese tipo de relación que tenía Esteban. El Salmo 62:8 dice esto: derramad de Él ante Él, delante de Él, vuestro corazón. Eso quiere Dios de nosotros, que derramemos todo nuestro ser delante de su presencia. ¿Sabe? Lo que he notado es que cuando las personas experimentan crisis, frustraciones, inseguridad sobre el futuro, la ansiedad, es por falta de comunión con Dios. Hemos creído en Dios o en Cristo para nuestra salvación, pero no creemos en Él para nuestra santificación o la manera de vivir para Él. Y lo mostramos con la apatía espiritual a no tener esa comunión con Dios cada día. En nuestro diario vivir mostramos que valoramos otras cosas más que la relación con el Señor, cuando Él es un Dios amoroso, magnífico, misericordioso, compasivo. Es un poderoso Salvador que nos ha dado todo. Y mire esto, nos ha llamado para vivir por toda la eternidad con Él. Pero no queremos vivir aquí con Él. Eso es ilógico. Si queremos pasar la eternidad con Él, necesitamos comenzar a vivir esa relación con Él y debe ser la mejor relación. Y un seguidor de Jesús vive en comunión con Él. Fue así como Esteban pudo hacer frente a la muerte, que miraremos en 2 semanas. Conocía íntimamente que había muerto, que había resucitado para darle la vida y su vida estaba en Él. La semana que viene vamos a hablar sobre ese sermón que predicó Esteban, que es increíble. Y la semana después de eso miraremos cómo él siguió los pasos del Señor en su muerte. En esta mañana quisiera que considerara las preguntas siguientes. ¿Se considera usted un seguidor de Jesús? ¿Qué nivel está en esa relación con Él? Cuando vea a Esteban y escucha de él esta mañana, ¿dónde? No vamos a decir que es justo la comparación, pero creo que es justo la comparación. Porque él tenía el Espíritu Santo, usted la tiene. ¿Dónde en comparación a Esteban está usted en esa fidelidad a Dios? ¿Dónde está? Examine su vida. ¿Dónde estoy yo? Como Esteban estaba con el Señor. Y si quiere ser más específico, haga este tipo de preguntas para su vida. La manera en que yo me conduzco muestra que vivo una vida que agrada a Dios, una vida que es irreprensible. ¿Pueden otros ver en mi vida la sabiduría de Dios? ¿Pueden ver otros en mi vida que tengo comunión con Dios? Sin que yo diga mucho. Pueden ver su fe en Dios. Pueden ver la gracia de Dios. Pueden ver el poder de Dios
Esas son preguntas que tenemos que nosotros delante de Dios hacernos para nosotros también aprender a cómo ser un seguidor de Jesús que es fiel. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que la vida de Esteban como seguidor tuyo es un ejemplo para nosotros. Agradecemos que esta mañana podemos aprender de él. Y confesamos, Señor, quizás muchos de nosotros en esta mañana, que Esteban, el ejemplo que nos da es superior a lo que nosotros quizás con el tiempo que llevamos de ser creyentes no te hemos representado. Y rogamos que nos ayudes a vivir una vida que te agrade a ti, en obediencia a ti, una vida llena del Espíritu Santo, una vida de gracia y de poder, una vida irreprensible, una vida que depende totalmente de ti en todo lo que nosotros hagamos, que sea evidente a todos aquellos que nos ven y nos conocen. Y ayúdanos, Señor, a dar los pasos que necesitamos dar para ser más como tú eres. Tú el que nos salvaste para ser tus seguidores. Queremos ser más como tú, oh Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo como personas delante de ti, pero como iglesia queremos reflejar esto a todos los que nos conocen en esta comunidad donde nos has puesto, en el nombre de Cristo.